Y si es verdad, esto por mí, que no me he vuelto. Shabbat Shalom para todos. Tengan una buena mañana de Shabbat todos. Darles la bienvenida en esta transmisión, este tiempo especial donde estamos ya casi terminando el Sefer o el libro de Bereshit o Génesis. Ya estamos en la antepenúltima. Entonces está muy bueno todo lo que venimos estudiando, todo lo que venimos reflexionando todo este tiempo, con las parashá anteriores, con su Hafdarot, con todo lo que implica el proceso en el cual es introducido no solamente José, sino vemos ya desde Abraham, con nuestros patriarcas, si vamos más atrás, pero si vemos de la vida de Jacob y cómo en la formación de esas 12 tribus, por decir así, en el nacimiento, en todos los eventos que suceden, y luego hasta llegar a la situación, digamos, de José, que siempre es muy interesante, porque hay mucho para analizar o para ver, para reflexionar, mucha situación de familia, en la cual hoy muchos se encuentran inmersos. Entonces, es como decir, estamos viendo un montón de situaciones a través de estas porciones de las escrituras que no solamente nos dejan una enseñanza o un pensamiento para nosotros en nuestra vida personal, individual, sino también en esta idea como pueblo. De hecho, las porciones que hablan sobre la vida de José, sus procesos y cómo influyen todo lo que es su alrededor, su ambiente,
tiene que ver con porciones muy proféticas, o sea, tiene que ver con situaciones que nos dejan ver también hasta nuestros días, ¿no? Cosas que sucederán, que van a ser muy parecidas, eventos y demás. Aunque sabemos que los tiempos finales están referidos al tiempo de Noé, pero en las porciones de José encontramos un montón de situaciones proféticas, por decir así, de las cuales veremos y estamos viendo en nuestros días. De hecho, hoy, como sabemos, en cada Shabbat que compartimos esta transmisión, lo que hacemos es compartir la Haftará, o sea, la conclusión o la sección de los profetas y también del Brit Hadashah. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para este día? Tenemos la Parashá Vaigash, que obviamente la Haftará también es Vaigash, que significa y se acercó. Entonces, esta porción tiene mucho que ver con nuestros días, como les decía, tiene mucho que ver con los tiempos en que vivimos, las situaciones, lo que estamos enfrentando, por decir así, en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el acercarse, cuando Judá se acerca a José, nos está hablando ya de ese evento, y el nombre de la porción nos va a hablar casualmente, específicamente, acerca también de esta Haftará. Está totalmente conectado. Sabemos que no hay Haftará si no tiene una conexión con las Parashá, pero en esta ocasión pareciera que es muy evidente, es muy evidente. Para este día quiero compartir con ustedes, perdón, la Haftará, la sección de los profetas, vamos a ir a Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, la Haftará es del versículo 15 al 28. Pero quiero tomar unos textos anteriores, unos versículos anteriores acerca del Valle de los Huesos Secos. En la misma, digamos, estamos dentro de lo mismo que viene hablando Ezequiel. Y obviamente aquí Dios está hablando y dando una palabra a Ezequiel y está como mandando de una manera muy especial a hacer esta proclamación o este decir, ¿no? Y bueno, por eso quiero orientar un poquito la Haftará de esta semana, de este día, en ese sentido. Y quiero, a partir de que vayamos compartiendo, que se entienda un poquito la idea de lo que quiero plasmar. Y como siempre decimos, es un pensamiento, una idea. No podemos decirle en la totalidad que es una enseñanza, tendríamos que tener mucho más tiempo y darle como más información. Pero quiero centrarme como en una idea, un pensamiento que nos pueda posicionar, si podemos decir así, para el tiempo que estamos viviendo, por casualmente ser una porción tan profética. Pero a su vez también darles arista o darles ese enfoque desde una mirada, si podríamos decir, más individual, personal y obviamente también como pueblo. Porque encontramos que aquí, en esta porción, nos está hablando de algo que nos ha venido pasando a muchos de nosotros. Y si nosotros ahora tendríamos que hacer, vuelvo a decir, me pasaría como una hora más de transmisión para poder explicar quizás todo lo referido a cómo es la formación qué es lo que sucede con las dos casas. Por eso nos encontramos en esta Haftará hablando de esa vara. Quiero leerles rápidamente Ezequiel capítulo 37, versículo 15. Les leo rápidamente, no todo, un poco, para que podamos entender acerca de qué se refiere esta Haftará y cómo esto va a estar enfocado a nuestra propia vida y a lo que venimos viviendo, ¿no? Nos viene sucediendo, y también cómo esto seguirá sucediendo a través de los días que vienen. Cuando digo los días que vienen, hago referencia a tiempos, no solamente literal días, pueden ser años, a lo que Dios quiere hacer en estos tiempos finales, ¿no? Entonces, dice así
la palabra del Eterno, vino palabra de Adonai diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y lo traeré a su tierra. Bueno, esto está hablando, obviamente, tiene que ver con las dos casas, tiene que ver con la casa de Israel, y lo que se llama también Efraín encargado, ¿no? Como ese hijo profético de las tribus, de las 10 tribus que se perdieron. Entonces la casa de Israel son esas 10 tribus que nos perdimos, y luego tenemos el palo de Judá, que hace referencia a la casa de Judá, a los judíos para nuestros días, que la casa de Judá tiene también albergando no solamente a la tribu específicamente de Judá, sino también a Benjamín y parte de la tribu de Leví. Entonces, ¿qué es lo que está hablando Ezequiel para los tiempos que vendrían? Porque luego el relato nos habla de que van a tener un líder, ¿no? Habla de David, pero habla de un líder, ¿no? Es muy interesante porque hay otra versión que lo deja como más claro y dice el versículo 24, mi servidor David será rey sobre ellos y habrá un solo líder para todos ellos. Mis mandamientos respetarán y mis leyes observarán y cumplirán. Bueno, eso es lo que el Eterno está hablando a Ezequiel de lo que sucedería. Pero veamos un poquito cómo es esto de que iba a haber esa unión. ¿Por qué? Porque los reinos estaban divididos. Israel, como una casa toda, como uno solo, estaba dividido, no era uno solo, sino había esa separación entre la casa de Judá, que se quedó preservando y conservando todo lo que tiene que ver con la Torá, la cual es después del exilio de Babilonia ellos vuelven a la tierra, a nuestra tierra, a la tierra que vamos a heredar, vuelven a la tierra y también de esa manera se le da continuidad a todo lo que sabemos y conocemos hoy. Si no hubiera sido porque Dios preservó a la casa de Judá, dice, por amor, dice a David, a mi siervo David, hoy no estaríamos aquí, no podríamos estar contando mucho de esto que estamos hablando. Ahora, la casa de Israel, que son las 10 tribus, se perdieron, nos perdimos, dejamos de saber todo lo que sabíamos, y cuando digo así no porque sea literal, nosotros, aunque era así, pero nuestros ancestros, nuestros padres, se perdieron, las 10 tribus se perdieron, lo que se le llama la casa de Israel o las tribus del norte. Entonces, en esa separación es necesario nuevamente incluir a todas esas tribus que cuando nos encontramos en el Brit Hadashah hablando, o el pacto renovado, o el mal llamado Nuevo Testamento, cuando usted va a leer en las cartas que el Rab Shaul o el apóstol Pablo está escribiendo, aún cuando vamos a los evangelios, en las palabras de nuestro maestro Yeshua, él está diciendo en todo tiempo, hablando acerca de esas ovejas. Dice, esas ovejas que yo tengo y van a oír mi voz y me van a seguir y demás. Está haciendo referencia a la casa de Israel, a las tribus perdidas que perdieron, se perdieron, desconocieron por mucho tiempo la cultura, dejaron de celebrar Shabbat, de guardar Shabbat, las fiestas, los rojodes y todo lo que tenía que ver con los mandamientos, se olvidaron de comer limpio. Entonces, todo eso que se fue perdiendo, el Eterno está hablando a Ezequiel que en los postreros tiempos eso iba a suceder, que iba a haber ese despertar y que esos huesos, y mire, no me quiero adelantar
tan rápido, pero vamos por favor a el capítulo 37 de Ezequiel, donde estábamos, pero a los primeros versículos del capítulo, porque ahí está la clave de lo que le está hablando el Eterno a Ezequiel y le está diciendo, esto es lo que está sucediendo. Obviamente que todo esto seguramente estaba en el corazón de Ezequiel. En el corazón de Ezequiel está, hay una conciencia de esa separación y puede hasta haber habido como una intercesión de parte de Ezequiel acerca de lo que estaba sucediendo en esa separación. Ellos están en el exilio, están siendo preservados, pero los hermanos, la casa de Israel, se ha perdido, ¿no? Porque ellos fueron llevados antes al exilio por los asirios. Entonces, ¿qué está hablando el Eterno Ezequiel? Y es clave, mire, es clave para el tiempo que vivimos. Y esta es la palabra la cual quiero lanzarles, y vuelvo a decirles, como pueblo del Eterno, porque este es un mensaje no solamente a personas que puedan escuchar, o quizás puedan escucharlo por primera vez a este mensaje en algún momento, no solamente eso, sino también para el pueblo del Eterno. Por favor, es un tiempo especial donde no debemos olvidarnos de estas palabras. Mire, estamos en una semana donde muchas personas están como pensando y trabajando en su mente, y por la misma influencia del ambiente, por decir así, están posicionados en lo que va a suceder en este día en la noche, en ese cambio de número, de ese calendario y demás, del calendario gregoriano, pero sabemos que eso no tiene que ver con una celebración específicamente de un cambio, aunque pueda suceder en el calendario, pero sino eso también tiene que ver con adoración pagana. Pero ese no es el punto que quiero hablar, sino que en estos días, a causa de ese cambio de número, muchas personas es como que inconscientemente están diciendo, bueno, un tiempo queda atrás y otro nuevo comienza, ¿no? Es normal. Muchas personas están haciendo como balances de su vida y demás, de cómo van a comenzar un nuevo año. Ahora, cuando nosotros estamos viendo que sí, para muchos tiene que ver esto, nosotros venimos trabajando que ya desde Yom Teruah, desde nuestra cabeza de año, según el calendario hebreo en el cual estamos inmersos y creemos así, que Dios está trabajando por medio de ese calendario, ya esta palabra empezó a trabajar. Y por eso es que quiero recalcar esta palabra, porque creo muy pertinente para los días en que estamos, no solamente para personas que quizás dicen, yo no soy parte del pueblo o es primera vez que escucho esto. Para el pueblo, para el que esté escuchando hoy, es muy importante, y los que vayan a escuchar, que somos el pueblo del Eterno y que necesitamos recordar estas palabras que nos van a posicionar o nos van a poner una plataforma para lo que viene. Estamos, y quiero decirlo con esto, hay mucho pueblo del Eterno que está retrocediendo. Hay mucho pueblo del Eterno que se está volviendo atrás, así. Hay mucho pueblo del Eterno que está diciendo, uy, qué tremendo lo que comíamos en Egipto, que nos daban el pescado gratis. Ay, cuántas cosas, mejor hubiéramos vuelto a Egipto. ¿Recuerdan la salida? Porque esta Haftará nos habla del reencuentro de las dos casas, nos habla del regreso, y por ende esto hace referencia a la salida de Egipto. Cuando salimos de un sistema, en nuestros días a nosotros también nos ha sucedido esto que está planteando Ezequiel, lo que está hablando por medio de palabra del Eterno, pero que en nuestros días aún muchos, así como cuando nuestro pueblo salió de Egipto y se querían volver muchos porque decían, no, esto no es lo que yo quería. Eso está sucediendo ahora. En nuestros días está sucediendo. Que muchos empezaron a dudar. Que muchos empezaron a decir, me parece que no era así. Muchos empezaron a decir, no es tan así como dicen, que hay que cumplir los mandamientos. Empezaron a dudar de la palabra del Eterno. Y muchos, lamentablemente, se han vuelto atrás. Por eso, en esta mañana de Shabbat, si hay algo que yo quiero lanzar, y es un pedido que le hice al Eterno antes de comenzar esta transmisión, que Él en nuestro interior pueda despertar aún más y pueda ayudarnos a avivar esa llama
que en algún momento se encendió, si quizás estamos permitiendo ciertos pensamientos de duda, y que eso no suceda, porque la palabra del Eterno, por medio del profeta Ezequiel, lo que está diciendo, que en los postreros tiempos esto iba a suceder, y que el Eterno mismo iba a juntar la vara del palo de José con el de Judá, y con todo lo que eso significa, con todas las tribus, y que de ellos iba a ser un solo pueblo. Y obviamente sabemos que esto es cumplido en Mashiach, porque por medio del Mesías sabemos que ahora podemos entrar. Por eso podemos decir hoy nosotros somos parte de Israel. ¿Cómo podemos decir que somos parte de Israel y estamos en el exilio, estamos en un montón de naciones? Y decimos, pero tenemos la nacionalidad de donde seamos, pero en este caso somos argentinos, pero hoy nosotros decimos que somos Israel. ¿Cómo podemos decir esto? ¿Qué es lo que nos avala para decir, aunque no en la legalidad, o sea, de la nación? No es que yo voy a ir a Israel y voy a decir, no, yo soy Israel y me dejan entrar. No, eso no se podría. Pero sabemos que por medio del Mesías nosotros podemos entrar al pueblo del Eterno. Por eso dice que en Juan nos habla que Él nos ha dado la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Por medio del Mesías. Recuerde Juan 3:16, son textos muy conocidos, que dice, porque de tal manera amó Dios, el Eterno amó al mundo, y en ese mundo están los gentiles, y por eso es que a eso quiero hablar un poquito, en la primera parte de Ezequiel 37, los primeros versículos, cuando habla de acerca de esos huesos secos que estaban sin esperanza. Casualmente, cuando dice que Dios amó al mundo por medio del Mesías y que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿es por qué? Porque encontramos que el gentil es aquel que no tiene Dios, no tiene pacto, no tenía esperanza. Eso es lo que sucedía con nosotros. Pero al fin, al conocer esta palabra, vemos que el Eterno está diciendo al profeta y nos unimos. Nos unimos a la proclama, a la declaración que hace Ezequiel para nuestros días, porque verdaderamente como pueblo del Eterno, alguien se tiene que poner en la brecha, alguien se tiene que levantar con una voz en alto, alguien tiene que hablar y proclamar las buenas nuevas, proclamar, hablar esa profecía. Nuestra boca tiene que ser esa voz profética, que hable, que profetice. ¿Qué es lo que le dice el Eterno a Ezequiel? ¿Qué le está hablando? ¿Qué le está mandando a decir? Que diga. ¿Qué le dice? Vamos a ir a Ezequiel capítulo 37. Dice, y la mano de Adonai vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Adonai y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Si usted ve un lugar que está lleno de huesos, vayamos a lo literal, no seamos muy ni místicos, ni veamos decir, uy, lo espiritual, lo literal. ¿Qué está pensando usted? Que ahí no hay vida, que ahí hay muerte. No es otra cosa que podría haber pensado Ezequiel. Ezequiel, cuando está viendo, dice, me puso en medio de un valle y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. O sea que había tiempo. Y dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? En lo literal, si a usted le hicieran esa pregunta, ¿qué contestaría? No sé, a lo que se ve no hay vida. Pero mire lo que responde el profeta. Él dice, y dije, Señor, Adonai, tú lo sabes. Ezequiel ya está en su interior discerniendo que hay algo más, a lo obvio que se ve, que hay huesos secos, que no hay vida, que hay muerte allí, que no hay un sentido, no hay esperanza. Recuerde que cuando hablamos del gentil, el gentil tiene que ver con esto, con sin Dios, sin esperanza, sin pacto, no hay un convenio. Es como decir, anda por la vida porque anda, pero en realidad no hay un sentido del por qué. Está diciendo el versículo
4, y me dijo entonces ahí es como Ezequiel ya está palpitando, Ezequiel ya está metido en la escena, en la situación, porque de hecho le dice, Adonai, solo tú lo sabes, mi Elohim, solo tú sabes qué está sucediendo. Pero él ya está siendo movido, dice el versículo 4, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra del Eterno. Iría y le diría a un muerto, oíd palabra del Eterno. Hoy tenemos, y quiero por favor que veamos la escritura y la profecía de Ezequiel, lo que está hablando a los huesos secos, lo que está diciendo en realidad es el tiempo del despertar, el tiempo de levantarse. ¿Por qué? Porque hoy si nosotros pusiéramos esta palabra en contexto en los días en que nos encontramos, aunque hay personas que tienen vida, no están teniendo vida. Eso es raro, ¿cómo decir? ¿Cómo? Está vivo pero no tiene vida, porque casualmente hay personas que están como estos huesos secos, sin esperanza, no hay un sentido por el cual vivir, no hay un sentido por el cual avanzar, no hay un sentido por el cual levantarse cada mañana. Entonces, Ezequiel está escuchando la palabra del Eterno que dice profetiza. Y yo me uno a estas palabras. Porque en este día, en esta porción, en la cual es muy actual, porque tiene mucho que ver con el despertar, con el regreso, tiene que ver con arrepentimiento, porque ¿qué es lo que sucede en la porción? Y volvamos a la situación de los hermanos de José, cuando están ahí hablando con José, que para ellos es el visir, o es Arnapanea, la persona que está proveyéndoles el alimento para llevar a su padre y a todo el campamento, a toda la familia. Entonces, ¿qué está sucediendo? Ellos están delante de alguien que no saben quién es y que están en una situación bastante difícil porque ellos no quieren ahora dejar a Benjamín. Pero hay una intercesión, o sea, ahí hay una palabra, hay algo que sucede en Judá al acercarse. Por eso Baigash, porque dice, y se acercó. ¿Quién se acercó? Se acercó Judá a José en intercesión por Benjamín. No veamos en sí es todo eso, pero sí veamos lo que está sucediendo. El por qué José se da a revelar a sus hermanos. Primero porque ha habido un tiempo prudente de un proceso, no solamente en la vida de José. Entendamos que todo lo que hace Dios con José, en ese proceso y en el lugar donde lo posiciona, también hubo un proceso en los hermanos. Y en los hermanos hubo un proceso de quizás de arrepentimiento, de llegar al punto cuando están por favor pidiéndole por Benjamín, porque no querían que su padre viviera lo que ya había vivido. Y era por causa de ellos, por haber vendido a su hermano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ahora se encuentra en un momento donde José está viendo, y por eso el lloro, por eso el clamor, todo lo que está sucediendo en José, porque aunque quizás pueda estar recordando la situación, en José ya está sanado, en José ha habido un proceso prudente de tiempo, de restauración, de sanidad, pero lo que él está haciendo confrontado con la realidad, lo que él está viendo, que ese proceso que a él le llevó años de perdón, de sanar, de perdonar a sus hermanos, ahora lo está viendo y está viendo que en ellos también está sucediendo lo mismo. Y es lo que estamos viendo en la palabra, en la profecía, lo que está viendo Ezequiel por medio de la palabra del Eterno. Está diciendo, yo los voy a juntar. Porque hay un tiempo prudente de proceso. Al cabo de 2 años, recuerda la porción anterior, hay 2000 años de proceso para la casa de Israel y para la casa de Judá. No solamente ha sido para nosotros que hemos estado perdidos, sino que también para la casa de Judá. La casa de Judá también se está dando cuenta y ellos lo dicen continuamente, el templo no se construyó, es porque todavía no hemos llegado al punto que el Eterno quiere. Ellos mismos lo dicen. Porque en este tiempo de despertar, el proceso ha sido para los dos. El proceso ha sido para José y el proceso ha sido para la casa de Judá. Pero al cabo de esos 2 años, viene a juntarse el palo de José con el palo de Judá. Porque así lo ha querido el Eterno, no por voluntad del hombre,
sino porque el Eterno no ha querido. Es por eso que hoy escuchamos y muchos dicen, no, ahora andan con esa moda y muchos están hablando. Y sabe, si hay algo que estamos viendo en estos tiempos finales, que el despertar es por medio del Eterno. Es el mismo Eterno que se ha encargado de despertar. Él dice, yo voy a silbar y los voy a llamar. Él va a sonar ese shofar y los voy a llamar. Y eso es lo que ha sucedido con nosotros y está sucediendo. Por eso, al pueblo del Eterno, que aún sigue firme, aún que no nos ha sido fácil, porque no podemos decir que ha sido todo fácil y color de rosa. Aquí estamos, pero no ha sido fácil. Pero eso no ha significado que empecemos a mirar hacia atrás y permitir que Amalek otra vez ataque por la retaguardia. La duda venga y decir, ¿será si está? No, porque con la emuná siempre, ahí con el fuego encendido en nuestros corazones, no va a haber posibilidad que la duda entre, que Amalek tome parte en el pueblo. Entonces hay un remanente que siempre está con esa llama encendida. Ezequiel estaba en su interior, en su exterior, estaba caminando porque si él no hubiera estado despierto, si él no hubiera estado con esa llama encendida, no podría haberle dicho al Eterno, tú lo sabes. No podría haber el Eterno hablado a Ezequiel y haberle dicho, yo quiero que hables y profetices. ¿Por qué? Porque el Eterno estaba viendo que Ezequiel estaba en la misma sintonía. Ezequiel estaba en esa dimensión en la cual el Eterno quería revelarle y contarle y que anticipara lo que iba a suceder. Por eso es que nos encontramos en los días donde nosotros tenemos que estar. Y cuando hablamos de nosotros, es el pueblo del Eterno que está firme hoy, el pueblo que ha visto juntarse esas dos varas, el pueblo que dice que seríamos unidos, que seríamos llamados hacia la casa de Judá también, porque hoy somos parte, por medio de Mashiach. Hoy podemos, y ellos también necesitan hoy volverse al Mesías, porque cuando se vuelvan al Mesías también van a encontrar que el Mesías fue el que nos enseñó cómo caminar en la Torá, verdaderamente. Entonces, este proceso es como decir, esto está en el ambiente, esto se respira en el ambiente. Lo que Ezequiel proclama se respira en el ambiente. Lo que Ezequiel dice se puede discernir en el ambiente, porque esto está sucediendo, porque esto no tiene que ver con algo que nosotros queremos hacerlo, queremos decirlo. Esto tiene que ver con algo que en el ambiente está, porque el Eterno está llamando. Y vieron cuando así decimos que en los días que nos encontramos, podríamos decir, todo el pensamiento, el sistema de error, todo lo que tiene que ver con Esaú, con Babilonia, todo lo que está armando el nuevo orden mundial y todo lo que escuchamos, que están trabajando, que están por esas agendas, hoy nosotros sabemos que el Eterno está trabajando de una manera tremenda porque así Él lo dijo. Y aún cuando en los tiempos finales sabemos que estas cosas van a suceder, que no va a ser fácil, que la oposición, el adversario, tiene como objetivo ponerse en medio, casualmente como adversario, en contra del pueblo del Eterno, que el pueblo avanza, dice Apocalipsis, que hay un remanente que venció a la bestia. Entonces, ¿qué está diciendo? Que aquellos que vencieron a la bestia son ese remanente, que tienen a Mashiach y tienen la Torá. Que aquellos que fueron introducidos en este proceso que dice Ezequiel, de juntar el palo de José con el palo de Judá, que uno está simbolizando al Mesías y el otro a la Torá. Entonces, si vemos esta porción, aún nos conecta directamente con Apocalipsis, con el final de los tiempos, con algo que iba a suceder, que el Eterno por medio de la boca de Ezequiel lo está proclamando, diciendo, así va a ser, yo lo voy a hacer. Aunque muchos en estos días están diciendo que eso es algo de los hombres, que es algo de que estamos proclamando y diciendo nosotros. No, eso es por medio del Ruach. Este es el tiempo donde se está hablando que el mismo Eterno es el que está
provocando y levantando y despertando el corazón de aquellos que están sin esperanza, que están sin vida como los huesos secos. ¿Y qué le dice a Ezequiel? Profetiza. Habla. Pueblo del Eterno, los que hoy estamos firmemente aquí, posicionados, aquellos que creen en el Mesías, le siguen al Mesías, pero caminan también en la Torá y que están firmes en el Mesías y en la Torá, por favor. Y es mi oración al Eterno, que aquellos que estamos hoy, por favor, sigamos estando más firmes. Los tiempos que se avecinan son difíciles. Pero si hay algo que sabemos que tenemos que hacer, que tenemos que estar firmes, siguiendo al Mesías y caminando en la Torá, como Él lo caminó, como Él anduvo. Eso dice Juan. El que dice que permanece en mí, mira, hasta que lo busque, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así dice el texto de Juan, de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, si no me equivoco. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como anduvo Mashiach, haciendo la voluntad del Padre, cumpliendo, viviendo la Torá. Estamos en días donde hay muchos pensamientos, muchas ideas, mucha confusión. Y Amalek, en cada generación que ataca, aprovecha y empieza a lanzar esos pensamientos que generan duda, que generan confusión. Entonces mucho pueblo del Eterno se está volviendo atrás, pero a los que estamos, a los que aún estamos permaneciendo por la misericordia del Padre, porque es el que por su misericordia, porque cuando decimos que estamos con esa emuná puesta en el autor y consumador de esa emuná, en el Mashiach, nosotros caminamos en obediencia, ¿Sabe que el texto de Efesios nos dice lo siguiente? Voy a pedirles que abran su Biblia en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice, versículo 4, capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aquí está hablando de lo que el Eterno vendría a hacer con la palabra que le está hablando Ezequiel. Entonces, pueblo del Eterno, nosotros somos aquellos que Él nos amó y con esa misericordia, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Mashiach, por gracia sois salvos. Por gracia soy salvo. Eso está claro, está seguro. Por medio de Mashiach nosotros hoy podemos ser parte. Hoy podemos ser parte de ese proceso que el mismo Eterno ha introducido. Ese proceso de juntar el palo de José con el palo de Jacob. Nunca hemos dejado a Mashiach. Nunca hemos dejado a nuestro Mesías Yeshua, nunca. Al contrario, hoy le seguimos más que nunca. Y hoy por medio de la palabra, de la Torá, de los mandamientos, nosotros podemos ver al Mesías. Entonces hoy menos que nunca, hoy menos vamos a abandonar al Mesías. ¿Y qué dice? Que por medio del Mesías nosotros hoy somos salvos por esa gracia, por el regalo del Eterno que nos permitió ser parte, porque no podíamos, porque Él se divorció. O sea, el palo de José estaba separado, no tenía posibilidad. Pero Él dice, yo lo voy a hacer y voy a juntar esas dos varas. Entonces, por medio de ese ejemplo, Ezequiel está hablando por la palabra del Eterno y lo que está hablando le está dando a conocer a esas personas que Él estaba contando lo que Dios haría. Muchos pensaron quizás que era en ese momento, muchos pensaron que era en los tiempos del Mesías, y así fue verdaderamente, pero hasta nuestros días ese proceso sigue sucediendo. Entonces, ¿qué dice aquí el texto? Sigamos leyendo. Efesios capítulo 2, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con nuestro Mesías Yeshua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad
para con nosotros en Mashiach, en nuestro Mashiach Yeshua. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Mashiach, nuestro Mashiach Yeshua, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nadie puede decir que es por alguna obra, por alguna cosa, que nosotros hemos obtenido el favor del Eterno. De ninguna manera, porque Él mismo proveyó esa solución para el palo de José o la casa de Israel, las tribus perdidas que no tenían posibilidad de entrar, de ser parte nuevamente del pueblo del Eterno. Pero sí, mire, lo que sí podemos decir, que nosotros hoy, por medio del Eterno, que envió a Mashiach, a nuestro Mesías Yeshua, somos parte de su pueblo. Y eso no quiere decir que ahora ya está todo y no tenemos nada que hacer y que podemos vivir nuestra vida como nos parece. De ninguna manera, porque ahora en el Mesías nosotros debemos caminar como Él anduvo. Entonces, no nos quedemos solamente con esto, vayamos al texto de Juan, a ver si lo voy a leer. Está al final. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y mire, se lo voy a leer de antes porque quiero terminar esta parte con lo que luego dice la Hasdará de nuestro día de Ezequiel. Y dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea que había un proceso en la persona. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, en Mashiach, debe andar como él anduvo. Y anteriormente el texto nos dice cómo anduvo Mashiach. Entonces el que dice que no guarda los mandamientos, o sea, y no hay que hacerlo, dice no es así porque el que lo guarda verdaderamente ha sido perfeccionado. Estamos en tiempos donde la palabra tiene que correr. Vuelvo a Ezequiel y quiero nuevamente decirle, versículo 6, me adelanto, dice en el versículo 7, mire, quiero hablarle del versículo 7, del capítulo 37 de Ezequiel. Esto es clave, Dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Qué es lo que me dice este texto? De los días en que nos encontramos. Nosotros tenemos que empezar a hablar la palabra. No podemos callarnos la palabra. No podemos dejar de compartir las buenas nuevas. Para el pueblo del Eterno, hoy que venga ese sacudón y que recuerde, avive esa llama, porque hay que hablarlo, hay que profetizarlo. El Eterno habla, Ezequiel le dice, profetiza, dile a esos huesos. Y dice que hubo un ruido, hubo un temblor, y eso es lo que está sucediendo en el mundo. Las sociedades se tienen que estremecer a causa de la palabra, a causa de lo que está siendo proclamado, esas buenas nuevas. Y va a empezar a haber movimiento, y esos huesos se van a mover, y va a empezar la carne. ¿Por qué? Porque va a empezar ese despertar aún más. Por eso, ¿cuál es nuestro trabajo? Aunque no lo veamos. Nuestro trabajo es hablar, nuestro trabajo es lanzar la palabra, nuestro trabajo es proclamarlo, porque dice que Él lo va a hacer. Y si vamos a los versículos que siguen en el final del capítulo, dice, y les dirás, así ha dicho Adonai, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel. Y un rey será sobre todos ellos, a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Se va a acabar. Nunca más, nosotros por aquí, Judá por allá, nunca más.
Porque dice el texto, ni se contaminarán ya más con sus ídolos. ¿Por qué? Porque habremos dejado todo aquello. Porque al venir a la palabra, al venir al Mesías, se acaba la idolatría, se termina todo aquello. Dice, nunca más con las abominaciones, las rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Los limpiaré. Eso es tremendo. Dice, los limpiaré y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor, uno solo, Mashiach. Dice, ellas escuchan mi voz y me siguen. Uno solo. Y andarán en mis preceptos. Nunca dice, a ver, si hemos hablado esta palabra muchas veces, nunca dice que hay que dejar de hacerlo. No dice, dice, andarán en mis preceptos. Está hablando de los dos. Está hablando de Mashiach y la Torá, por favor. Si hay alguien que va a escuchar este mensaje o alguien está escuchando, por favor, no está terminada la Torá. No está terminados los mandamientos. El Eterno ha dado continuidad a todo aquello. Porque es perpetuo. Venimos al Mesías y debemos caminar en la Torá. Dice, va a haber un pastor y ellos andarán en mis preceptos. Y luego dice, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Y los pondrán por obra. Habla de acción. No hay que dejar de hacer, hay que hacer. Santiago dice, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Qué más dice? Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos, para siempre, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos un pacto de paz, de shalom, convenio. Ya no van a ser gentiles. Ya no van a estar solos por ahí, sin esperanza, como esos huesos secos, muertos. No. Ahora hay un convenio. Ahora estamos resguardados. Porque al caminar en la Torá, vivimos en libertad, vivimos tranquilos, vivimos en seguridad. ¿Y qué dice? Y estableceré pacto perpetuo, será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Adonai, santifico a Israel, separo a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Miren las palabras que el Eterno está hablando a Ezequiel. Ezequiel quizás no tenía dimensión lo que estaba sucediendo en ese momento, porque la palabra que es soltada para Ezequiel, Ezequiel lo dice, lo proclama, habla la palabra, y esa palabra fue hasta el final. Porque está diciendo que habla de los tiempos finales. Cuando dice, y estará en medio de ellos mi tabernáculo, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Qué quiere decir? Yo voy a ser su Elohim. Y recuerden que el gentil no tiene Elohim, no tiene convenio. Por eso es que está diciendo la palabra de Ezequiel, yo voy a juntar esas dos varas, yo voy a traer a los gentiles, o sea, aquella casa de Israel que se perdió, que se juntó, se mezcló con los gentiles, yo los traigo, porque son míos. Por eso Yeshua dice, se lo vuelvo a repetir, y Yeshua está diciendo, ellas oyen mi voz y me siguen, y me siguen, me siguen. Eso está diciendo, ellas oyen mi voz y me siguen. Pueblo del Eterno, Israel, aquellos que en algún momento hemos sentido o hemos discernido, si queremos hablar, hemos escuchado la voz, hemos escuchado sonar el shofar, hemos entendido no solamente por el intelecto, no solamente porque lo leemos, de lo que Dios haría para los tiempos finales. No solamente sabemos lo que va a suceder por un conocimiento, sino porque ha sido evidenciado en nuestra vida. Nosotros hemos vivido el proceso.
hemos visto con nuestros ojos, en nuestra propia vida, cómo esto que está hablando Ezequiel, de ese despertar, de esos huesos que ahora empiezan a levantarse, que empiezan a tener carne, porque en nuestra vida sucedió. Estamos viendo en nuestros días esa palabra de Ezequiel, donde las varas están juntándose para ser uno, y está hablando de los tiempos finales, lo que va a suceder. Él estará con nosotros, en medio de su pueblo, dice, estará el tabernáculo. Habitaré en medio de ellos. Vuelvo a leerlo, y sabrán las naciones. Versículo 28 del capítulo 37. Por favor, vayamos ahí. Vayamos al capítulo 37, el versículo 28, y voy terminando con esto. Y sabrán las naciones que yo, Adonai, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Por favor, tengamos presente para nuestros días. Tengamos presente para nuestros días que es la hora de regresar. Es la hora de regresar. Es la hora de volver. Si estás escuchando esto o lo vas a escuchar, y si nunca has escuchado este mensaje, es tiempo de volver. Es volverse al Eterno en arrepentimiento. Judá se acercó. Los hermanos se arrepintieron de lo que habían hecho con José. Y José vio el arrepentimiento. Y hubo restauración. Y hubo sanidad. Cosas que habían sucedido en el pasado se restauraron. Entonces, les animo en este día, pueblo del Eterno, en esta porción en la que estamos aprendiendo, y quisiera compartir mucho más, pero una cosa le digo al pueblo del Eterno: no deje de hablar la palabra, no pierda la esperanza, no baje los brazos. Hay un texto de Hebreo que habla, si no recuerdo mal, de esas piernas, de esas rodillas debilitadas. Es tiempo de alzar nuestras manos, es tiempo de avivar en nuestros corazones. Han sucedido muchas cosas y aún nosotros muchas veces nos hemos sentido cansados, pero es tiempo de reavivar la llama, es tiempo de no bajar los brazos, es tiempo de compartir el mensaje, aún más en estos días, cuando la gente quizás está como feliz y contenta, pero sabemos que muchos están sin esperanza. Y le animo a profetizar, a hablar la palabra. No deje de compartir las buenas nuevas. No deje de compartir que por medio del Mesías hoy podemos ser parte de la familia del Eterno. No lo deje de hacer, por favor. Pueblo del Eterno, profetiza, habla, di a los huesos que tengan nuevamente esa vida. Eso le dice el Eterno a Ezequiel, y Ezequiel dice que cuando él empezó el ruido, empezó el temblor, las ciudades, los lugares, los ambientes se tienen que conmover a causa del pueblo del Eterno, que proclama, que habla la palabra, pero que también la vive. Te animo, si aún en tu interior esa llama se estaba apagando, que te despiertes en este día, que te levantes, que sea avivado el fuego en tu corazón, para que la palabra corra, para que aquello no solamente afecte tu vida y haya nuevamente ese sentido de bienestar, sino que también para que tu vida pueda ser luz para otros, para despertar a otros. Mire, estamos saliendo de Hanukkah porque hace solo una semana que terminó Hanukkah. Y nos habla de esa luz que debe correr. Y Yeshua, nuestro Mesías, dijo: yo soy la luz y vosotros sois la luz. Esa luz no se puede esconder. Alumbremos. Llevemos la palabra, profeticemos, proclamemos. Esta porción nos habla, esta Hasdará, esta sección de los profetas nos está hablando lo que el Eterno haría en estos días. Entonces, hubo un proceso de 2000 años, como dice la porción, al cabo de 2 años. Hubo un proceso donde Dios estuvo trabajando con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y hoy estamos siendo juntados, aunque ya por medio del Mesías, eso ya está dado. Pero está habiendo un movimiento, está habiendo ruido, está habiendo temblor. No se asuste. Hable la palabra, profetice, dígala, cuéntela.
Compártala. ¿Cuál es la buena noticia? Que no podíamos entrar, no podíamos ser parte de la familia del Eterno, no podríamos ser parte de Israel y todo lo que Dios tiene y dice que habla para Israel para el final de los tiempos. Porque acá no hay iglesia, es Israel. La buena noticia es que por medio del Mesías sí podemos ser parte. Puede entrar por medio del Mesías, Él es la puerta. Y cuando entre, viva como el Eterno dice que hay que vivir. Hasta aquí llega este tiempo de ministración. Espero que pueda guardar estas palabras en su interior, pueda guardar estas palabras y que sean como ese bálsamo y que lo que hemos hablado en esta transmisión pueda ayudarles, no solamente en su vida personal, sino que esto pueda traer una conciencia al pueblo del Eterno de no cerrar nuestra boca, sino de abrirla, de profetizar, de hablar la palabra, de caminar en la palabra, para que muchos puedan llegar al conocimiento. Hay muchas ovejas todavía que necesitan escuchar, necesitan volver al redil. Shabbat Shalom para todos, Shavuot Tov, que tengan una buena semana y siempre caminando en la Torá, caminando en la instrucción, andando en los estatutos, en los mandamientos de nuestro Eterno, en obediencia. Shabbat Shalom para todos.